parte vamos a hablar acerca de lo que son los ángulos, una parte sumamente importante en lo que tiene que ver con la geometría, y vamos a tratar de entenderlo un poquito mejor. Aquí está la definición de ángulos, sean A y C, y A y B, un par de semirrectas de origen común, la región del plano comprendida entre la semirrecta es un ángulo de vértice A y de lado AC a B. Miren qué es lo que quiere decir. Aquí cuando habla de semirrecta, es esta que va aquí subiendo y esta que va aquí, donde dice que parten de un punto común, es aquí, partieron desde aquí las dos, como ven, y entonces aquí, esta parte del centro, aquí, como pueden ver en esta imagen, esa sería un ángulo. Entonces, los lados serían desde A hasta B y desde A hasta C, como pueden ver aquí. Eso es lo que quiere decir esta teoría que vemos aquí. Se debe considerar los elementos que lo definen, la abertura, los ángulos y los lados. Esto es un poquito de teoría para entender un poquito más y saber que a la hora de crear un ángulo, la herramienta más utilizada es el transportador y que podemos utilizar otras herramientas como reglas y compás para hacerlo ya de una forma más estética con algunos elementos extra. El interior y el exterior de un ángulo, como pueden ver aquí, todo ángulo dividido en el plano en dos regiones que no tienen puntos en común, llamados región interior y región exterior. Como lo estamos viendo aquí en este gráfico, y como dice el texto, el ángulo BAC, mirenlo aquí porque está el A, el B y el C, está conformado, ¿verdad?, por esas dos semirrectas en estos tres puntos que se mencionan, cuya medida es este símbolo que representa aquí, de vértice A y lados de la semirrecta AB y BC, lo que habíamos mencionado anteriormente, determinado por una región, como podemos ver como esta U. Ese no es el término, pero es para que entiendan un poquito mejor aquí, que se ve aquí afuera. Y la región interior, que sería como simbolizado como con un pi. Esta parte de aquí es la parte interior y esta parte de aquí sería la parte exterior. Eso es a lo que se refiere este título que estamos viendo aquí. Los postulados de medida, dice que dos líneas paralelas son cortadas por una transversal. O sea, esta línea de aquí, L, y esta línea M, son cortadas por esta línea N. Y como puedes ver, los ángulos correspondientes resultados son congruentes. O sea, el 1 y el 2. Esos dos ángulos son congruentes. Entonces, ¿cuándo dos ángulos son congruentes? Sí y solo sí tienen la misma igualdad. O sea, este y este ángulo tienen que medir lo mismo. Y así como están ahí, cuando se cumple esto que están diciendo, se va a dar esta parte. Como podemos ver aquí con estas dos líneas que se cruzan así, como en forma de una X, estos dos ángulos también serían congruentes o iguales. La medida de los ángulos, ahí le puse muchos ejemplos para que vean cómo serían la medida de los ángulos. Y aquí en la parte del transportador es fácil porque si ustedes se dan cuenta, esta línea de aquí de abajo sería el 0 aquí y va subiendo 10, 20, 30, 40, 50. Entonces, si usted pone un puntito aquí y pone un puntito aquí en el 90 y hace una línea recta aquí y otra línea recta aquí, ahí usted va a formar un ángulo de 90 grados. Si es, por ejemplo, de 45, usted ve que aquí está el 40 y aquí está el 50, entonces aquí en esta línea del medio, ahí usted pone un puntito y pone otro puntito aquí en el 0, entonces usted va a tener un ángulo de 45. Miren aquí, por ejemplo, 45, 50, 180, 360. Miren ahí, ese tiene 120, 40, miren, 135. Ahí hay varios ejemplos de diferentes ángulos aquí, como estos que ven aquí también. Para que más o menos se den cuenta. Entonces, colocándolo en el transportador, ahí ustedes se pueden dar cuenta que si esa línea la ponemos más larga, aquí debería de salir, aquí donde está el 30, un ejemplo, cuando hagamos la medida, y debería de quedar con esa misma figura como la vemos aquí. Vamos a continuar para que el video no sea tan extenso. Habla aquí de la medida de los ángulos, lo mismo que estábamos diciendo anteriormente. Medir algo es compararlo con un patrón. En el transportador es el patrón.
Cuando decimos que un segmento mide 20 centímetros es porque hemos colocado una regla y hemos comparado el segmento con ese patrón. Entonces, en este caso, cuando decimos 90 grados, como este ángulo, es porque aquí en este punto hay un 90 y aquí está el 0, entonces desde 0 hasta 90. Y así como podemos ver los demás ángulos que están aquí. Clasificación de los ángulos. Esta parte de teoría nos dice que si la suma de los ángulos es igual a 180, dichos ángulos son suplementarios. Y si la suma de los ángulos es igual a 90, dichos ángulos son complementarios. Pero aquí le voy a mostrar, por ejemplo, que sería un ángulo recto de 90 grados. El ángulo de 90 grados es considerado como ángulo recto. Si la medida de los ángulos están comprendidas entre 0 y 90, se denomina ángulo agudo. Miren ahí un agudo. Si el ángulo es de 0, se llama ángulo nulo, que sería, por ejemplo, la línea sola, sin esta parte aquí. Ahí, como pueden ver, hay un ángulo obtuso, ángulo completo, que es, o sea, que da la vuelta completa. Y ahí pueden ver toda la teoría de cómo se clasifican esos diferentes ángulos. Aquí un poquito más de clasificación de lo que tiene que ver con el ángulo completo, mírenlo ahí. Cualquier par de ángulos que no se solape y comparta un lado estará conformado por dos ángulos consecutivos. Los ángulos CBA y BDA son consecutivos, o sea, tienen una línea en el centro que la comparten los dos ángulos, como la pueden ver aquí. Entonces, ese tipo de ángulo es consecutivo y este tipo de ángulo es opuesto, porque el ángulo está para este lado y el otro está para este lado, o sea, uno de espalda al otro. Y así como lean la teoría, que no es tan difícil para entender esa parte. La aplicación con los ángulos se aplica en la trigonometría y en la geometría, en todo lo que tiene que ver con los triángulos y figuras que se conforman, y en lo que tiene que ver con la astronomía, la construcción, la navegación, en todo eso se utiliza lo que son los ángulos. Aquí podemos ver, por ejemplo, un ejemplo de una figura con ángulos y diciendo que vemos los ángulos en la esquina en la esquina de una cuadra, o sea, nosotros le decimos esquina también en los barrios, el cruce de los cables de luz, al abrir un libro, en la esquina de un cuarto, en la abertura de manecillas del reloj, en todo vamos a ver esta parte. La desigualdad de los ángulos, dice es este teorema, que si dos lados de un triángulo son de longitudes desiguales, entonces los ángulos opuestos de dicho ángulo son a su vez desiguales. O sea, el ángulo que se forma aquí es desigual al que se forma aquí de este lado. El lado más grande corresponderá al ángulo más grande opuesto a él, como le estaba mostrando aquí en esta parte. Entonces, dependiendo cómo estén colocados esta línea, si los lados no miden lo mismo, así mismo los ángulos, se va a producir ángulos de diferente tamaño. Aquí habla de lo que son las operaciones con ángulos, solamente les voy a mostrar la teoría para que el video no sea tan extenso y en esta parte de la clase luego más adelante podamos seguir hablando del tema. Y aquí otra partecita más que tiene que ver con esa parte de las operaciones de ángulo. Las aplicaciones de ángulo, que ya anteriormente también hablamos un poquito de esa parte, pero aquí se repite y le quise colocar esta parte de teoría. Pues nada, vamos a finalizar aquí y muchas gracias. Luego terminamos de desarrollar este tema.